Mi padre usa mi fiesta de promoción para celebrar el primer mes de trabajo de mi hermanastra, porque las pequeñas victorias cuentan, pero el karma tiene una victoria grande para él. Obtener este ascenso no había sido tarea fácil. Yo, de 26 años, pasé años demostrándome a mí misma, aceptando proyectos adicionales, quedándome hasta tarde y asegurándome de que mi trabajo fuera impecable. Cuando mi jefe me llamó para darme la noticia me sentí muy bien, porque fue mucho tiempo de sacrificio y esfuerzo bien recompensados. Este fue un gran paso en mi carrera, y me sentía orgullosa de mí misma. Naturalmente, mis amigos y compañeros de trabajo querían celebrarlo. Una de mis amigas más cercanas sugirió que saliéramos a cenar, y la idea rápidamente se convirtió en una celebración. Reservamos un restaurante, la gente confirmó su asistencia y el plan estaba listo. Mi mamá y algunos otros familiares estaban emocionados por mí, y prometieron estar allí. Incluso mi papá dijo que vendría, aunque su respuesta fue, como mucho, tibia. Debería haber sabido que algo no estaba bien desde la forma en que reaccionó cuando le conté sobre mi ascenso. En lugar de felicitarme, su respuesta fue un simple, «Oh, qué bien». Luego inmediatamente agregó, «Bueno, no dejes que esto se te suba a la cabeza, los ascensos no significan nada si no puedes manejar la responsabilidad». No fue la reacción que esperaba. Aprendí hace mucho tiempo que mi papá nunca celebró realmente mis logros. Siempre encontraba una manera de restarles importancia, o desviar la conversación hacia otra persona, generalmente hacia mi hermanastra Lauren. Lauren recién había comenzado a trabajar hacía un mes, estaba recién salida de la universidad. No había conseguido un gran trabajo soñado ni nada parecido, era un puesto de nivel inicial que no requería experiencia real. No había nada especial en eso, pero no lo habrías pensado por la forma en que mi papá hablaba al respecto. Actuaba como si ella hubiera curado el cáncer o ganado un premio Nobel. Siempre la había puesto en un pedestal, dando excusas por su pereza y exagerando incluso las cosas más pequeñas que hacía. No tenía problemas con ella personalmente, pero era obvio que mi papá la trataba como si estuviera hecha de oro. Aún así, lo dejé pasar y me concentré en esperar con ansias la celebración. Me merecía disfrutar de este momento. Para mimarme un poco, me conseguí un buen atuendo para esa noche. Mis amigos me aseguraron que sería una gran noche. Finalmente llegó el día de la celebración, me preparé y me dirigí al restaurante. Había invitado a unas 20 personas, amigos, compañeros de trabajo, familiares, y estaba ansiosa por ver a todos. Cuando entré, lo primero que noté fue la decoración. Había globos, un cartel y hasta un pastel en la mesa principal. Yo no había organizado nada de eso. Me sentí feliz pensando que tal vez mi papá realmente había hecho algo bonito por mí. Luego miré, más de cerca. El cartel no tenía mi nombre. Decía, felicitaciones a Lauren por su primer mes en el trabajo. Durante unos segundos, pensé que estaba viendo cosas. Notaba que algunos de mis compañeros de trabajo estaban sentados incómodos, luciendo tan confundidos como me sentía yo. Mi mamá parecía a punto de explotar. Mi papá, por su parte, sonreía orgulloso, de pie al lado de Lauren como si todo estuviera bien. Me giré hacia mi amiga, que había ayudado a organizar el evento, y ella parecía absolutamente furiosa. Me susurró que no tenía idea de que esto iba a suceder, que todo había cambiado en el último minuto. Lauren, por su parte, se veía satisfecha pero también un poco insegura. Estaba claro que no esperaba tanta atención, y ahora que la tenía, no sabía muy bien qué hacer con ella. Mi papá finalmente me notó allí y sonrió mientras decía, «¿Estás aquí, no es genial?» Pensé que sería bueno celebrar a las dos juntas, pero pensé que deberíamos darle más protagonismo a Lauren. Después de todo, las pequeñas victorias son las que cuentan. Yo había pasado años trabajando arduamente para conseguir este ascenso, y él había convertido mi noche en una celebración ridícula para mi hermanastra, por haber sobrevivido 4 semanas en un trabajo. Me esforcé por mantener la calma. No iba a causar un escándalo, al menos no aún. Lauren se rió y dijo algo sobre cómo no esperaba esto, pero podía notar que lo estaba disfrutando. Mi papá dijo que una promoción era tan importante como celebrar el inicio de una carrera, ya que estamos inseguros y necesitamos todo el apoyo necesario. No sabía ni qué decir. La gente se sentó con dudas, sin decir nada tampoco. Mis amigos y compañeros de trabajo se veían visiblemente incómodos. Algunos intentaron desviar la conversación de nuevo hacia mí, preguntando sobre mi ascenso, felicitándome, pero mi papá seguía enfocándose en Lauren. Lauren, cuéntales a todos sobre tu primera semana, ¿qué es lo más grande que has aprendido hasta ahora? Oh, todos deberíamos turnarnos para compartir consejos con Lauren mientras empieza su carrera. Nadie tenía nada que decir. ¿Qué se supone que debía decir? Buen trabajo por presentarte a trabajar todos los días. La habitación se llenó de un silencio incómodo, y el único sonido era el suave clic de los utensilios mientras la gente se movía incómoda en sus asientos. Solo faltaban los grillos y era lo más incómodo del mundo.
Lauren trató de seguir el juego, pero claramente también percibió la incomodidad, las sonrisas forzadas, los aplausos poco entusiastas. Era obvio que a nadie le importaba. Me quedé allí esperando que mi papá se diera cuenta de lo mal que había calculado todo. Pero él permaneció completamente ajeno, seguía empujando la idea de que esto estaba bien. En un momento, mi mejor amiga se inclinó y susurró: «Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida, ¿quieres irte?». Estuve tentada, pero una parte de mí quería ver cómo se desarrollaba todo. Quería ver la cara de mi papá cuando finalmente se diera cuenta de que nadie estaba siguiendo su tontería. Así que me quedé, y observé cómo el gran plan de mi papá lentamente se desplomaba bajo el peso de su propia estupidez. Él esperaba una otra cosa, seguro, en su cabeza era genial, pero en lugar de eso, solo hubo silencio. Incluso después de que lo repitiera varias veces, algunos le dieron a Lauren una sonrisa cortés y un par de aplausos débiles, pero nadie estaba realmente emocionado. Podía ver que mis compañeros de trabajo debatían si debían irse, pero eran demasiado educados para hacer una escena. Incluso Lauren, que al principio disfrutaba de la atención, comenzó a mostrarse incómoda en su asiento. Tenía mucha vergüenza de lo que había hecho mi padre. Mi papá, sin embargo, estaba ajeno a todo. Seguía intentando ser el animador de la fiesta y que la gente interactuara con Lauren. Le preguntaba cualquier cosa para que ella hablara de su mes en el trabajo, pero ella obviamente no tenía mucho para decir, si apenas había ido unos días. Ella murmuró algo genérico sobre lo bien que se sentía de llegar a tiempo y que el trabajo en equipo es esencial. Otra pausa, más silencio. Mi mejor amiga se inclinó y murmuró: «Está describiendo la parte de un manual de empleado». Mi papá, aún sin captar la indirecta, se volvió hacia mi mamá y la animó a decir algunas palabras sobre el camino de Lauren. Mi mamá, que había estado visiblemente furiosa todo este tiempo, le lanzó una de esas miradas que dicen «ya cállate». Dijo que estaba bien que Lauren se estuviera asentando en su trabajo, pero que esa noche debía ser sobre mí y mi ascenso, un ascenso por el cual había trabajado muchísimo. Luego, en el tono más directo posible, añadió que los logros reales merecían un reconocimiento real. Me sorprendió que se hubiera mantenido callada tanto tiempo, pero mis colegas estaban de mi lado, y sé que no quería avergonzarme con agrandar lo que estaba haciendo mi papá. A diferencia de mi papá, ella sí era una buena madre. El rostro de mi papá cambió por un segundo, pero forzó una risa. Dijo que no había necesidad de comparar logros y que apoyarnos mutuamente era más importante que el reconocimiento personal. Ese fue el momento en que perdí la paciencia y le grité a mi padre. Le pregunté por qué pensaba que estaba bien opacar mi celebración, por haber llevado rosquillas y café durante un mes en un trabajo de nivel inicial. Él se rió incómodo, diciendo que estaba exagerando y que debería ser lo suficientemente madura como para compartir el protagonismo. Le dije que no había nada que compartir, si él quería celebrar a mi hermanastra lo podía hacer cualquier otro día. Mi celebración de ascenso había sido planeada para mí. Mis amigos, mis compañeros de trabajo y mi familia estaban allí para celebrar por mí. No había amigos o compañeros de Lauren aquí, era completamente inapropiado e incómodo para todos, incluso para Lauren. Y sin embargo, arruinó la oportunidad de ser un padre mínimamente decente, lo convirtió en un evento ridículo para Lauren solo porque es su favorita. Ella era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo ridículo que era todo, y a diferencia de mi papá, no estaba determinada a forzar que funcionara. Mantuvo la cabeza agachada. Mi papá, sin embargo, seguía aferrándose a sus delirios. Respondió que yo era egoísta, que ya tenía más que suficiente reconocimiento y que no era gran cosa permitir que Lauren tuviera algo de atención también. En ese momento, una de mis compañeras de trabajo agregó algo a lo que estaba diciendo. Era una mujer mayor, alguien a quien respetaba mucho y he visto como una especie de mentora. Además, por lo que he visto en el trabajo, no tenía paciencia para las tonterías. Dijo que nadie había venido aquí para celebrar un mes en un trabajo y que era ridículo pretender lo contrario. Dijo que había estado en el mundo laboral durante décadas y que nunca, ni una sola vez, había visto a alguien hacer una fiesta por simplemente presentarse a trabajar durante un mes. Le preguntó a mi papá qué esperaba que dijeran: «¿Felicidades por hacer lo mínimo?». Vi que el orgullo de mi padre estaba sufriendo, pero ella no había terminado. Continuó diciendo que, en todos sus años, nunca había visto a un padre esforzarse tanto para restar importancia al éxito de su propia hija de esta manera. Que en cualquier situación normal, un padre estaría orgulloso y querría que su hija tuviera su momento, en lugar de intentar desesperadamente desviar el foco de atención. Luego añadió: «Pero bueno, esa es solo mi perspectiva y siempre hay una primera vez para encontrar a alguien tan, bueno, a alguien como tú». Mi papá se veía furioso, pero no podía decir nada. La habitación estaba completamente en su contra, e incluso Lauren no estaba de su lado. Me giré hacia ella y le pregunté si sabía de antemano lo que iba a hacer, y ella negó con la cabeza, diciendo que lo descubrió cuando llegó aquí. Dijo que pensaba que solo iba a venir a celebrar mi ascenso y que nunca pidió nada de esto. Le creí.
Lauren podía ser consentida, pero no era tonta. Sabía que toda esta situación era humillante. Murmuró que lo sentía mucho y luego, con silencio, se excusó para ir al baño. En este punto, la atmósfera estaba tan incómoda que la gente comenzó a susurrar sobre irse. Mis amigos y compañeros de trabajo ya habían soportado lo suficiente de este desastre incómodo, y nadie tenía ganas de seguir aparentando. Mi papá, al ver que la fiesta se estaba desmoronando, de repente se puso a la defensiva. Pasó de estar engreído a irritado en un instante, acusándome de arruinar la noche. Le dije que su intento de secuestrar mi celebración ya había fracasado miserablemente, nadie estaba impresionado. Nadie pensaba que este fuera un momento conmovedor de apoyo. Él se había avergonzado, y luego le devolví sus propias palabras. Le dije, las pequeñas victorias son las que cuentan, ¿verdad? Bueno, diría que la pequeña victoria de esta noche es ver cómo todos se dan cuenta de lo ridículo que estás siendo. En ese momento, la gente empezó a irse. Mis amigos fueron los primeros en irse, y mis compañeros de trabajo lo siguieron poco después. Mi mejor amiga me dio un abrazo antes de irse, murmurando que me merecía algo mucho mejor que ese padre. Lauren finalmente volvió, luciendo aún más avergonzada que antes, y simplemente tomó sus cosas en silencio antes de irse también. No le dijo nada a mi papá, y finalmente solo quedamos mi mamá, mi papá y yo en la mesa. Él miró a su alrededor, como si estuviera sorprendido de que las cosas hubieran terminado de esta manera, como si realmente no hubiera esperado que todo explotara en su cara. Mi mamá le dio una última mirada desinteresada, se levantó y dijo que también se iba. Luego se giró hacia mí y dijo, deberíamos ir a tomar algo a otro lugar, a un sitio que no haya sido arruinado por tonterías. Estuve de acuerdo al instante, agarrando mis cosas mientras salíamos. Mi papá gritó atrás de mí, todavía tratando de hacerme a mí la villana de todo esto. Gritó que yo era la que había hecho todo esto incómodo, que era egoísta y que debería haber seguido el juego. Ni siquiera me molesté en responder, porque al final del día, no fui yo quien arruinó la noche. Fue él. Actualización 1. A la mañana siguiente, me desperté con un montón de mensajes, y como era de esperar, la mayoría trataban sobre el desastre de anoche. Algunos eran de mis amigos, revisando cómo me sentía y riéndose de lo incómoda que había sido la situación. Otros eran de mis compañeros de trabajo, aún sin poder creer que mi papá hubiera hecho algo así. Pero, por supuesto, lo más destacado fueron los mensajes de mi papá. Al parecer, pasó toda la noche desvelado por su humillación. Pero en lugar de utilizar la poca inteligencia que tiene en descubrir que había estado mal, estaba intentando usar los pocos recursos en ver cómo podía hacerme sentir culpable. Lo cual no ha servido de mucho, porque no lo logró. Su primer mensaje decía, le debes una disculpa a Lauren por avergonzarla frente a todos. Casi pierdo un pulmón de lo fuerte que me estaba riendo. Lauren no estaba avergonzada por mi culpa. Ella estaba avergonzada porque él la había puesto en una posición imposible. Estaba allí sentada, pidiendo que la tierra la tragara para desaparecer de esa incomodidad. Y tienes que tener mucho narcisismo para no darte cuenta de ello. Sus siguientes mensajes hablaban de que aunque Lauren fuera mi hermanastra, también debería considerar la familia y que no podía ser tan mezquina de no compartir un solo maldito día con ella. También que la había intentado opacar por celos. Intenté no reírme mucho porque apreciaba tener mis dos pulmones dentro de mi cuerpo. ¿Yo traté de opacarla? Toda la noche había sido planeada como una celebración para mi ascenso. El restaurante había sido reservado para mí. Mis amigos y compañeros de trabajo habían venido a celebrarme a mí, y sin embargo, ¿yo era la que trataba de robarme el protagonismo? Era tan absurdo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Ignoré sus mensajes por el momento, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo se convertiría en una discusión. Y discutir con alguien con la realidad configurada de forma diferente a las personas normales, es una mala idea. Pero tampoco se toman muy bien la indiferencia, las personas con otra realidad, suelen enojarse. Una hora después, mi mamá me llamó. Sonaba exasperada y dijo que mi papá la había usado a ella para intentar despotricar sobre mí. Ella también había ignorado sus llamadas y mensajes. Me preguntó si quería que nos reuniéramos para tomar un café, y acepté inmediatamente. Necesitaba desahogarme. Cuando llegué a la cafetería, mi mamá ya estaba allí. Dijo que él aún estaba convencido de que yo era la villana en todo esto, y ahora decía que la noche podría haber sido un éxito si solamente ponía de mi parte, para que la gente incluyera a Lauren. Le pregunté si sabía algo de Lauren, y ella negó con la cabeza. Dijo que probablemente Lauren solo se estaba escondiendo, esperando que todo este problema en que mi papá la metió desapareciera. Lauren no es una mala persona. A veces podía ser consentida, pero no era tan delirante. Se había sentido tan avergonzada como todos los demás cuando mi papá intentó ponerla en el centro de atención, aunque tal vez al principio lo hubiera disfrutado. Le dije que mi padre era un ridículo, y mi madre respondió, tu papá siempre ha sido así.
Siempre necesita controlar la narrativa para hacerse ver como el padre generoso y desinteresado, que parece bueno ante todos. Es esa clase de persona que siempre dice lo correcto para caer bien, aunque opine diferente. Dijo que anoche había sido su momento. Lo vio como una oportunidad para ser el héroe, para actuar como el papá que apoyaba a todos sus hijos y se aseguraba de que ninguno quedara atrás. Dijo que él no estaba haciendo esto por Lauren, ni siquiera le debe importar su hija, lo estaba haciendo por él mismo. Y no puedo decir que no tenga razón. Si realmente le importaran los sentimientos de Lauren, no la habría metido en una situación tan incómoda y humillante. No lo había hecho por ella, lo había hecho por su propio ego. Y ahora que todo se había ido al traste, estaba usando la excusa de que ella está mal por mi culpa. Pero justo cuando estábamos hablando, apareció otro mensaje de mi papá. Simplemente decía: espero que estés feliz, arruinaste tu propia celebración actuando como una mocosa egoísta. Se lo mostré a mi madre, era precisamente de lo que habíamos estado hablando con café de por medio. Llegamos a la conclusión de que mi padre era un caso perdido. Actualización 2. Me han preguntado si mi padre ha visto todo lo mal que hizo. No, no ha visto absolutamente nada. Tiene una ceguera que no le deja ver más allá de su ego. Después del café con mi madre, pasé el resto del día ignorando los mensajes de mi papá. Pasé el día sin involucrarme, me enfoqué en mí misma. Salí a caminar durante largo rato, puse música a todo volumen en mis auriculares y traté de despejar mi mente. Estuve pensando en lo que me dijo mi madre, y no era la primera vez que mi papá hacía algo así. Tal vez no tan evidente, pero tenía la costumbre de desviar la atención cada vez que yo lograba algo, ya sea minimizándolo o haciendo que fuera sobre otra persona. Recordé cuando me gradué de la universidad. Mi papá apenas lo reconoció porque Lauren tenía dificultades para aprobar sus materias en ese momento. Luego, cuando conseguí mi primer trabajo, no esperaba una celebración, pero mi padre tampoco me felicitó o algo. Esa noche, finalmente respondí a sus mensajes. Le dije que ya no debía pretender que le importaba, y que si prefería a Lauren que lo haga y ya. No tenía que convencerme a mí ni a nadie que tenía una hija favorita. Yo tenía un padre favorito y era mi madre, así que no estaba triste por no tener un padre normal. Luego silencié el chat y me fui a dormir. A la mañana siguiente, desperté con aún más mensajes de mi papá, y eran aún más dramáticos que antes. Me llamó irrespetuosa y dijo que era egoísta más allá de lo imaginable. Dijo que claramente no me importaba la familia y que mi ego había crecido demasiado. Solo borré los mensajes. Unas horas después, recibí una llamada de Lauren. Ella estaba avergonzada. Dijo que no me culpaba por lo que había pasado y que deseaba que mi papá nunca hubiera hecho todo eso en primer lugar. Admitió que se había sentido humillada cuando todos aplaudieron incómodamente por ella, y que estaba frustrada de que ahora mi papá estuviera haciendo todo esto un desastre aún mayor, porque no dejaba que todo el asunto se termine para poder seguir adelante. Le dije que apreciaba que me dijera eso, pero también le pregunté por qué no se había expresado antes. Suspiró y dijo que lo había intentado. Le había dicho a mi papá que no quería una fiesta, pero él insistió. Y ahora, que todo había salido mal, él no hacía más que reforzar su postura en lugar de admitir que estaba equivocado. Le pregunté si iba a decirle a mi papá que dejara de culparme. Dudó antes de decir que lo intentaría, pero no estaba segura de si él la escucharía. Si Lauren no puede lograrlo, nadie lo logrará. Más tarde esa noche, mi papá decidió llevar las cosas un paso más allá porque yo no estaba contestando. Escribió en uno de los chats familiar para conseguir aliados, personas que pudieran hablar conmigo y hacerme entrar en razón. Según él, cualquier persona normal como él, de nuevo sus palabras, iba a estar de su lado. Solo quería que alguien lo ayudara a hablar conmigo y que me enseñara lo muy equivocada que estaba. Eso no fue lo que sucedió, en su lugar nadie en la familia estaba de acuerdo con él. De hecho, la mayoría de la gente ignoró por completo su mensaje. Las únicas respuestas fueron de una tía y un primo, ambos enviando mensajes neutrales y diciendo que arreglemos nuestras diferencias fuera del chat. Pero nadie salió a defenderlo. Eso ha sido gracioso porque no hay forma de sostener que él tenga razón. Así que todo ha estado tranquilo ahora, porque ya no le queda a más personas para contactar. Salvo que pueda contactar al presidente y le pida ayuda para hacerme ver como la mala, entre comillas, ya no tiene más tonterías que intentar. Actualización 3. Una semana después, tuve otra celebración, y esta vez fue como debería haber sido desde el principio. Invité a todos menos a mi padre, por razones que no necesito explicar. Incluso estaba pensando en invitar a Lauren, ya que me ha dado un poco de lástima, pero pensé que sería incómodo para todos y ella ya se sentía mal con todo esto. Mi mamá vino, por supuesto, y también algunas de mis tías y primas. Pero esta vez, no hubo un secuestro de última hora. Solo yo, rodeada de personas que estaban genuinamente felices por mí. Con mi padre he terminado. A partir de ahora,
lo iba a tratar de la misma manera que trato a los parientes lejanos que apenas veo. Si coincidíamos en algún encuentro familiar, está bien, seré educada, haré una pequeña charla si es necesario, pero ya no lo voy a invitar a mi vida. No importa que él no lo admita, es una persona a la que le importo poco, así que no me siento mal por eso. Me siento bien de que finalmente tuve mi celebración, y que pude centrarme en mis amigos y familiares para saber algo de ellos durante la noche. No era solo celebrar mi ascenso, era también compartir con otras personas un momento de tranquilidad sin la interrupción de mi padre. Actualización 4. Son las pequeñas victorias las que han causado una ramificación de problemas para mi padre, que no sé ni por dónde comenzar a escribir. Pero supongo que ir por orden es lo mejor, aunque no hace justicia al grado de problemas en los que se ha metido mi padre. Y problemas de todo tipo, faltaba más. Mi padre aún tiene la obsesión conmigo de que las pequeñas victorias también cuentan, o mejor dicho, son las que más importan. Por eso ayudó a unos vecinos cerca de donde vivía a mudarse una tarde. Ni siquiera los conocía, estaban solo a unas calles, y él generosamente decidió ayudar. Tenían una de estas furgonetas que decía mudanza, perfecta para alguien como mi padre, que necesitaba publicar algo en sus redes sociales para echarme en cara como las pequeñas cosas son importantes. Incluso le dieron algo de dinero para comprarse un café y algo para comer como agradecimiento, y eso le sirvió para hacerse una foto y poner una descripción que decía: las pequeñas cosas que hacemos también son importantes, y nos recompensan más de lo que puedes imaginar. En mi caso, un par de horas de mi tiempo me han dado un corazón lleno y una taza de café caliente, junto a un bocadillo. Todo eso, adornado con algunos emojis de corazón y también caras sonrientes. A mí no me importó, pensé que bien por él, que siga con sus tonterías, de todas formas sigo teniendo razón. Pero, ¿sabes qué? Una persona pensó que tenía razón. Y yo me quedé sorprendida, cuando un fiscal pensó que las pequeñas cosas tienen importancia y presentó cargos por ser partícipe del robo de una casa. No, esta gente no estaba haciendo una mudanza, estaban robando la casa a plena luz del día, con uniformes y una furgoneta pintada para la ocasión. Todo mientras los dueños estaban de vacaciones en Europa. Así que esa pequeña ayuda, junto a la publicación, fue suficiente para presentar cargos contra mi padre. Al final, y después de varios meses de dinero en abogado, mi padre pudo demostrar su inocencia. Aunque no han podido atrapar a los verdaderos culpables, porque mi padre no pudo reconocerlos bien y dio descripciones genéricas. Supongo que tenía miedo de quedar como una rata. Solo pudo mostrar su inocencia cuando se lo ve caminando y se encuentra con los ladrones, con los que intercambia algunas palabras y luego comienza a cargar algunas cosas que estaban en el jardín. Luego le dan dinero a mi padre y él sigue caminando hasta el café. Ningún vecino vio nada, porque todos estaban trabajando. Pero cuando los dueños regresaron del viaje y vieron la casa más vacía, hicieron la denuncia, y junto a las cámaras de seguridad de una casa lejana, más otras cámaras que vieron caminar antes a mi padre, y que lo muestran más de cerca, lo identificaron. Al menos los dueños tenían seguro. Todo esto lo cuento en pocos renglones, pero lo cierto es que llevó mucho tiempo y muchas horas de abogado para demostrar que no tenía nada que ver con el asunto. Hasta ahí pensarías, ¿y qué? Un estúpido en el lugar y la hora equivocada. Bueno, eso tuvo ramificaciones. Para empezar, lo despidieron del trabajo. Dijeron, un tipo que roba casas no parece ser buena idea tenerlo en la empresa. Lo despidieron con causa. Hasta ahí pensarías, bueno, cuando se aclaró todo, pudo haber conseguido otro empleo. Y tendrías razón, pero todavía había más cosas. Y esas cosas tienen que ver con el divorcio de mi madrastra. No he mencionado a la madre de Lauren, porque no era de las invitadas a mi fiesta y nunca me causó ningún problema. Me escribió para disculparse por mi padre y Lauren, aunque le aclaré que mi problema se debió solo a mi padre. Bueno, entre el robo de mi padre, la fiesta, la pérdida del trabajo y no sé qué más cosas habrá hecho, ella le pidió el divorcio. Esto hizo que mi padre se mudara de ese barrio, porque era la casa de mi madrastra. Que no ha sido tan negativo para mi padre, porque, ya sabes, ayudó a unos desconocidos a robar una casa. Hasta ahí pensarías, bueno, pero, ¿qué más le puede suceder a este hombre? Y esta vez te diré que nada. Está en proceso de divorcio y Lauren ha cortado lazos con él. Al parecer lo toleraba por su madre, pero con el divorcio tomó su oportunidad. No la culpo, creo que es bueno estar lejos de él. Es una persona demasiado él como para arriesgarte.